Imagínate llegar a un cuartel con apenas 18 años, con la maleta cargada de ropa, un par de fotos familiares y un nudo en el estómago que no se te quitaba por mucho que intentaras hacerte el valiente. Era 1982, y Juan, como cientos de jóvenes en España, estaba a punto de empezar su servicio militar obligatorio. Había oído historias de su hermano mayor, de su padre incluso, pero nada le había preparado para ese momento cuando, entre gritos de los mandos y el ruido de botas contra el suelo, entendió que ya no estaba en casa. La primera noche fue la más dura. La cama era una litera incómoda, con un colchón que parecía hecho de cartón, y el frío se colaba por las ventanas del dormitorio colectivo. Entre susurros, podía oír a otros chavales como él, nerviosos, hablando de sus pueblos, de sus novias o de cuánto echaban de menos a sus madres. Juan cerró los ojos y trató de imaginar que estaba en su habitación, bajo las sábanas que su madre le preparaba cada noche, pero el eco de las pisadas del cabo rondando por el pasillo le recordaba dónde estaba realmente. Al día siguiente, todo cambió. El uniforme verde olivo, que al principio le quedaba grande, se convirtió en una especie de armadura. Las primeras órdenes, los ejercicios físicos, incluso el sonido ensordecedor del fusil ZM en las prácticas de tiro, todo era nuevo, intimidante y emocionante a la vez. Pero lo que más le marcó fue el compañerismo. En poco tiempo, aquellos desconocidos se convirtieron en una familia improvisada. Compartían risas, esfuerzos, castigos y, sobre todo, sueños de libertad, contando los días que faltaban para volver a casa. La mili era dura, pero, para muchos, también fue la escuela de vida que nunca imaginaron necesitar. En la España de los años 80, había un rito de paso que marcaba la vida de miles de jóvenes. La mili, el servicio militar obligatorio. Era una etapa ineludible para la mayoría de los varones en aquella época, una experiencia que muchos recordaban con una mezcla de nostalgia, resignación y, en algunos casos, cierta amargura. Hablamos de un tiempo en el que el país todavía se estaba encontrando consigo mismo tras la dictadura, con una democracia joven que buscaba su rumbo. Dentro de este contexto, la mili no era solo una obligación más, era una especie de reflejo de la sociedad española de la época, con todas sus luces y sombras. A los 18 años, la mayoría de los chicos recibían la famosa carta verde. Ese sobre que llegaba a casa era como un aviso de que el tiempo de la niñez había quedado atrás. «Te ha tocado», decían algunos padres resignados, mientras las madres, en su mayoría, se preocupaban por cómo se las arreglarían sus hijos fuera de casa. A partir de ahí, comenzaba un proceso que podía ser tan incierto como emocionante. ¿Dónde te destinarían? ¿Sería cerca de casa o en algún rincón lejano del país? Ese destino, sorteado casi como una lotería, podía marcar la experiencia de cada joven de maneras muy distintas. Para muchos, la mili significaba por primera vez abandonar el hogar, la familia y la rutina conocida. Era enfrentarse a una convivencia forzada con desconocidos, un choque de personalidades y culturas que, en cierto modo, representaba la diversidad de España. Había chicos de grandes ciudades que nunca habían pisado el campo, destinados a zonas rurales donde el tiempo parecía haberse detenido, y también jóvenes de pueblos pequeños que se veían de repente en cuarteles abarrotados en Madrid, Barcelona o Valencia. Era un crisol de acentos, costumbres y formas de vida que no siempre encajaban fácilmente. La vida en el cuartel tenía sus propias reglas, y para muchos, el primer impacto era asumir la disciplina militar. Madrugones, órdenes constantes, uniformes que parecían diseñados para ser incómodos. Todo estaba pensado para moldear a los reclutas, para enseñarles a obedecer y a trabajar en equipo. Pero también era un entorno en el que no faltaban las anécdotas, los momentos de camaradería y, por supuesto, los chascarrillos típicos de la mili. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de las novatadas? Aunque en algunos casos esas bromas podían ser pesadas, en otros eran simplemente una manera de romper el hielo y forjar amistades que, en ocasiones, duraban toda la vida. El día a día en la mili podía ser monótono y agotador. Los ejercicios físicos, las guardias interminables y los interminables simulacros formaban parte de la rutina. Pero también había momentos de desconexión, como las salidas o los permisos, que los reclutas esperaban con ansias. Para muchos, esos días libres eran una oportunidad para volver a casa, reencontrarse con la familia, los amigos y, en algunos casos, con esa novia que prometía esperar pacientemente durante los meses de servicio. Sin embargo, la distancia y el tiempo a menudo ponían a prueba esas relaciones, y no eran pocos los romances que se quedaban por el camino. En aquellos años 80, la mili también tenía un peso cultural importante. Era un tema recurrente en conversaciones familiares, películas, canciones y hasta en los chistes. Personajes icónicos del cine español, como el inolvidable Paco Martínez Soria,
retrataron en películas la experiencia del servicio militar con humor y ternura. Por otro lado, había quienes veían la mili como una pérdida de tiempo, un paréntesis obligatorio que interrumpía estudios o trabajos. En ese sentido, la mili también reflejaba las tensiones sociales y económicas del momento, ya que no todos los jóvenes la vivían de la misma manera. Algunos, con contactos o recursos, podían evitarla mediante exenciones o aplazamientos, mientras que otros no tenían más opción que aceptarla. En el fondo, la mili era un reflejo de la España de aquella época, un país en transición, que intentaba dejar atrás sus viejas estructuras mientras se abría paso hacia un futuro más moderno. Para algunos jóvenes, fue una experiencia enriquecedora que les enseñó valores como la disciplina, la camaradería y el respeto. Para otros, fue simplemente una obligación que querían cumplir y olvidar lo antes posible. Pero, de una forma u otra, marcó a toda una generación. Hoy, cuando miramos atrás, es imposible no sentir cierta curiosidad por esos años en los que la mili era parte de la vida de tantos españoles. A veces idealizada, otras veces criticada, lo cierto es que fue una institución que dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país. Para quienes la vivieron, representa una etapa llena de contrastes, y para quienes no, es un recordatorio de cómo han cambiado los tiempos y las costumbres en España. En los años 80, la mili en España era un rito de paso inevitable para miles de jóvenes. Era una mezcla de incertidumbre, nervios y una especie de resignación que comenzaba incluso antes de recibir la temida carta. Esa carta que, al abrirse, marcaba el inicio de una etapa que, aunque muchos no lo sabían en ese momento, quedaría grabada en su memoria para siempre. Algunos la esperaban con curiosidad, otros con auténtico pavor, pero nadie era indiferente al llamamiento que los arrancaba de su rutina y los llevaba a un mundo completamente desconocido. El primer impacto llegaba con el sorteo. Era casi una ceremonia colectiva, donde se decidía tu destino de los próximos meses, quizá años. Los comentarios en los bares y en las casas giraban en torno a ello. ¿Dónde te ha tocado? Ojalá me toque cerca de casa, o qué suerte tienen los que se quedan en oficinas. Pero no siempre había suerte. A veces, el destino era un cuartel a cientos de kilómetros, en un lugar que apenas conocías por el mapa. Y ahí comenzaba una mezcla de emociones que se debatía entre el miedo a lo desconocido y la aceptación de lo inevitable. Porque, al final, la mili no era una opción, era una obligación. El día de la partida era como un pequeño duelo. Las madres preparaban las maletas con un cariño que intentaba compensar la tristeza de la despedida. Metían prendas de abrigo, alguna foto familiar y, en muchos casos, estampitas de santos para que te protegieran. Mientras tanto, los padres, aunque más callados, solían dar algún consejo práctico, algo como no te metas en líos o haz lo que te digan y todo irá bien. Y tú, con la cabeza llena de preguntas, te subías al tren o al autobús que te llevaría al cuartel, rodeado de otros chicos con caras tan serias como la tuya. El primer contacto con el cuartel era un choque frontal. Desde el momento en que cruzabas la puerta principal, dejabas de ser un simple joven para convertirte en un recluta. Lo primero era el papeleo, algo que parecía interminable, y luego venía el uniforme. Ese uniforme que al principio te quedaba grande o pequeño, que olía a almacén y que, en pocos días, se convertiría en tu segunda piel. Con él dejabas atrás tu ropa, tu estilo, tu identidad. Ahora todos eran iguales, con las mismas botas rígidas y la gorra que parecía no encajar nunca bien. Los primeros días eran, sin duda, los más duros. Todo era nuevo, desde los horarios hasta el lenguaje. Se acabó dormir hasta tarde o desayunar tranquilamente. A las 6 de la mañana, una diana ensordecedora te arrancaba de la cama y te lanzaba a un ritmo de vida que parecía diseñado para poner a prueba tu resistencia. Había que formar filas perfectas, aprender a marchar al unísono y memorizar una lista interminable de normas. No importaba si eras tímido, rebelde o despistado, el objetivo era convertirte en un soldado, y los mandos no tenían reparos en repetirlo una y otra vez. El trato de los superiores era otro de los grandes cambios. Para muchos, era la primera vez que alguien les gritaba con autoridad, les corregía a voces o les imponía una disciplina estricta. Pero, poco a poco, también aprendías a leer entre líneas. Muchos de esos mandos, en el fondo, no eran tan diferentes de ti. Algunos habían pasado por lo mismo pocos años atrás, y aunque al principio parecía que disfrutaban imponiendo su autoridad, con el tiempo mostraban un lado más humano. Era como si toda esa dureza inicial fuera un filtro, una manera de endurecerte y prepararte para lo que vendría después. En los momentos más solitarios, las noches en el cuartel eran especialmente difíciles. Compartías dormitorio con decenas de compañeros, pero la sensación de soledad era inevitable. Algunos escribían cartas a sus familias,
otros hablaban en voz baja sobre sus casas, sus novias o sus planes para cuando acabara la mili. Había quienes se refugiaban en el humor, haciendo bromas sobre los mandos o sobre lo absurdo de algunas órdenes. Y es que, a pesar de todo, el compañerismo empezaba a surgir casi sin darte cuenta. En el fondo, todos estaban en el mismo barco, aprendiendo a adaptarse a un mundo que parecía diseñado para romperte primero y reconstruirte después. Las primeras semanas también estaban marcadas por las tareas más básicas. Aprender a hacer la cama con precisión milimétrica, limpiar los baños o pasar horas en la instrucción. Todo parecía un juego de resistencia, donde cada pequeño error se convertía en una excusa para repetir el ejercicio o para recibir un castigo colectivo. Era frustrante, sí, pero también enseñaba algo que muchos no habían tenido que aprender hasta entonces: la importancia de trabajar en equipo. Porque en la mili, si uno fallaba, todos pagaban las consecuencias. A pesar de lo duro que podía ser, también había momentos que rompían con la tensión. Pequeños gestos de humanidad, como un superior que te daba un consejo sincero o un compañero que compartía contigo un cigarrillo a escondidas. A veces, incluso los castigos colectivos terminaban en risas, sobre todo cuando alguien tenía el valor de hacer un comentario ingenioso que rompía el ambiente de seriedad. Esos detalles, aunque parecían insignificantes, eran los que empezaban a construir una especie de camaradería que solo se entendía desde dentro. Y luego estaban las cartas. Recibir una carta de casa era como un soplo de aire fresco en medio de una rutina agotadora. Leer las palabras de tu madre, tu padre, tus hermanos o tu pareja era un recordatorio de que había un mundo fuera del cuartel, un mundo que te esperaba y que no te olvidaba. Algunos las leían en voz alta, compartiendo un pedazo de su vida con los demás, mientras que otros preferían guardarlas como un pequeño tesoro, algo que les daba fuerzas para seguir adelante. Con el paso de los días, la mili empezaba a formar parte de ti. Lo que al principio parecía imposible de soportar se volvía rutina, y las cosas que te parecían insignificantes empezaban a cobrar sentido. Aprendías a valorar un buen plato de comida, una ducha caliente o incluso unos minutos extra de sueño. Descubrías cosas de ti mismo que no sabías que estaban ahí, como tu capacidad para adaptarte, para superar el cansancio o para encontrar un amigo en el lugar menos esperado. Así eran los primeros días de la mili en los años 80. Una mezcla de emociones intensas, de desafíos constantes y de pequeños triunfos personales. Para muchos, fue una experiencia que marcó su juventud, una etapa de la que aún hoy, décadas después, hablan con una mezcla de nostalgia, humor y respeto. Porque, aunque en su momento pudo parecer una carga, la mili también dejó recuerdos imborrables, lecciones de vida y, en algunos casos, amistades que durarían toda la vida. La mili en España en los años 80 era más que un periodo de instrucción, era una especie de rito de paso, una experiencia que marcaba a todos los jóvenes que tenían que cumplir con el servicio militar obligatorio. Para muchos, era la primera vez que salían de su casa, que dejaban atrás la seguridad de la familia y se enfrentaban a un mundo lleno de normas estrictas, jerarquías y una rutina completamente diferente a la que conocían. La vida en los cuarteles estaba organizada al milímetro, y cada día seguía un guión que se repetía con precisión, dejando poco margen para la improvisación. El día arrancaba temprano, muy temprano. El toque de diana solía sonar a las 6 de la mañana, y no importaba si hacía frío, calor o si la noche anterior apenas habías pegado ojo. En cuanto se escuchaba el estruendo de aquel sonido metálico, no había tiempo que perder. Los soldados saltaban de la cama, se vestían en cuestión de segundos y se preparaban para la primera formación del día. La puntualidad era clave, y llegar tarde podía costarte una buena reprimenda, o peor aún, una sanción que implicaba tareas extra. Era un momento en el que el nerviosismo flotaba en el aire, especialmente para los más novatos, que aún no terminaban de acostumbrarse al ritmo frenético de la vida militar. Una vez en formación, comenzaba la instrucción física. Los entrenamientos eran duros, diseñados para poner a prueba tanto el cuerpo como la mente. Había carreras interminables, circuitos de obstáculos y ejercicios que parecían no tener fin. En invierno, el frío se colaba hasta los huesos, mientras que en verano el calor abrasador hacía que el sudor empapara los uniformes en cuestión de minutos. Pero había algo en esa dureza que, con el tiempo, unía a los soldados. Compartir el esfuerzo, las quejas y las bromas durante los descansos creaba un ambiente de camaradería que pocos olvidaban. Después del entrenamiento físico, llegaba el momento de las tareas asignadas. Cada soldado tenía un rol que cumplir, y no siempre eran trabajos glamorosos. Algunos se encargaban de limpiar los barracones, otros tenían que pelar patatas en la cocina o encargarse del mantenimiento del equipo. Eran labores que, aunque a simple vista parecían menores, eran esenciales para el funcionamiento del cuartel. Había quienes tomaban estas tareas con resignación,
mientras que otros trataban de encontrar el lado positivo, haciendo chistes y buscando formas de pasar el tiempo más rápido. Al final, incluso las tareas más monótonas se convertían en una oportunidad para forjar amistades y aprender a trabajar en equipo. El tiempo libre era un bien escaso, pero cuando llegaba, lo aprovechaban al máximo. En el cuartel, los momentos de descanso solían estar marcados por conversaciones interminables, partidas de cartas o fútbol improvisado en cualquier rincón que permitiera patear un balón. Era en esos ratos cuando los soldados bajaban la guardia y se mostraban tal como eran, compartiendo historias de sus hogares, sueños y miedos. Algunos hablaban con nostalgia de la novia que habían dejado atrás, mientras que otros se reían de las bromas pesadas que los veteranos les habían gastado al llegar. Las relaciones que se forjaban en esas horas de tranquilidad eran profundas, y más de uno terminaba encontrando amigos para toda la vida. Por supuesto, no todo era compañerismo y risas. La convivencia no siempre era fácil, y las tensiones podían surgir en cualquier momento. Los roces eran inevitables cuando se compartía tanto tiempo y espacio con personas tan diferentes. Sin embargo, la mayoría de las veces, esas diferencias se resolvían con una charla, un apretón de manos, o en los casos más tensos, con un partido de fútbol que servía para liberar la energía acumulada. Las noches en el cuartel tenían su propio ritmo. Después de la cena, que solía ser sencilla pero suficiente para reponer fuerzas, llegaba el momento de relajarse un poco antes de apagar las luces. Algunos aprovechaban para escribir cartas a sus familias, plasmando en papel todo lo que no podían decir por teléfono. Otros se quedaban hablando en voz baja, compartiendo anécdotas o simplemente disfrutando del silencio, que a esas horas parecía más profundo. Pero incluso en la calma de la noche, las responsabilidades no desaparecían. Siempre había alguien de guardia, vigilando en silencio mientras los demás dormían, recordando que, aunque estuvieran en un entorno controlado, seguían siendo soldados. La mili no era fácil. Había días en los que el cansancio parecía insuperable, en los que las bromas de los veteranos se sentían más como una carga que como un juego, y en los que la nostalgia por casa se hacía más fuerte. Pero también estaba llena de momentos que quedaban grabados en la memoria, las risas compartidas, la sensación de superación al completar un ejercicio especialmente duro, o el simple hecho de saber que no estabas solo, que tenías a tus compañeros a tu lado. Para muchos de los que pasaron por la mili en los años 80, este periodo de sus vidas se convirtió en una fuente inagotable de historias y recuerdos. No importaba si lo vivieron con entusiasmo o resignación, si lo recuerdan como una etapa dura o como una experiencia enriquecedora. Lo cierto es que marcó a toda una generación, dejando huellas que, con el tiempo, se transformaron en anécdotas que hoy se cuentan con una mezcla de nostalgia y orgullo. Porque, al final, la mili era eso, una prueba, un aprendizaje y un capítulo inolvidable en la vida de aquellos jóvenes que se convirtieron en adultos en los cuarteles de España. La mili en los años 80 en España era más que una obligación, era una experiencia que marcaba un antes y un después en la vida de quienes la vivieron. Para muchos jóvenes, el servicio militar obligatorio significaba dejar atrás la comodidad de sus hogares y adentrarse en un mundo completamente diferente, lleno de desafíos físicos y emocionales, pero también de momentos inolvidables que quedaban grabados en la memoria para siempre. En aquel entonces, la mili era un rito de paso, un espacio donde se forjaban amistades que duraban toda la vida y donde, entre risas, sudor y alguna lágrima, se aprendían lecciones que acompañaban a más de uno en su camino hacia la madurez. La camaradería era una de las piezas centrales de esta experiencia. Al principio, la llegada al cuartel podía ser abrumadora. Un grupo de jóvenes recién llegados, desconocidos entre sí, compartiendo un mismo destino y enfrentándose a las mismas incertidumbres. Las primeras semanas no eran fáciles. Las órdenes constantes, los madrugones, las marchas agotadoras y la disciplina estricta ponían a prueba la resistencia de todos. Pero, con el paso del tiempo, algo mágico sucedía. Esos extraños comenzaban a convertirse en compañeros, y esos compañeros, en una especie de familia improvisada. Cuando uno flaqueaba, los demás estaban ahí para levantarle el ánimo. Cuando alguien cometía un error, las risas compartidas aliviaban la tensión. En esas pequeñas cosas se creaban lazos que, en muchos casos, resistían el paso de los años. Había algo único en compartir tanto tiempo y tantas vivencias con personas de distintos rincones del país. En los años 80, España aún estaba consolidando su democracia, y la mili era un lugar donde convivían jóvenes de todas las regiones, con sus acentos, costumbres y maneras de entender la vida. La diversidad, que al principio podía generar choques o malentendidos, se convertía pronto en una fuente de riqueza. Era imposible no aprender algo nuevo, ya fuera una palabra en un dialecto distinto, una receta típica o simplemente otra manera de ver el mundo. En los momentos de descanso,
entre cigarrillos compartidos o en las charlas nocturnas antes de apagar las luces del cuartel, se forjaban amistades que trascendían las diferencias. Por supuesto, no todo era camaradería y risas. La mili también era un lugar donde se ponía a prueba la voluntad y el carácter. Los ejercicios físicos no eran ninguna broma. Desde correr con el equipo completo bajo el sol abrasador hasta las interminables jornadas de instrucción, el cansancio físico se acumulaba rápidamente. Pero quizá más duro que lo físico era el aspecto emocional. Para muchos, era la primera vez lejos de casa, lejos de la familia, de los amigos y de todo lo conocido. Esa sensación de soledad era algo que todos enfrentaban a su manera. Algunos escribían cartas a casa, esperando con ansias las respuestas que tardaban días en llegar. Otros se refugiaban en los momentos de humor, convirtiendo las adversidades en anécdotas que luego arrancaban carcajadas. La mili era, en muchos sentidos, una prueba de resistencia, pero también una escuela de vida. Había momentos que quedaban grabados en la memoria como pequeñas victorias personales. Cruzar la meta después de una carrera agotadora, superar un ejercicio especialmente difícil o simplemente recibir un elogio del sargento eran pequeñas cosas que llenaban de orgullo. Para muchos, la mili era la primera vez que experimentaban lo que significaba trabajar en equipo de verdad, depender de otros y, al mismo tiempo, saber que otros dependían de ellos. Esa sensación de responsabilidad y pertenencia era algo que no se olvidaba. Sin embargo, no todo eran desafíos. Había momentos de auténtica diversión, aunque a menudo surgieran de las situaciones más inesperadas. Las bromas entre compañeros eran una constante. Desde esconderse las botas hasta gastar inocentes novatadas, el humor era una herramienta para sobrellevar las rutinas más duras. También estaban las escapadas al pueblo más cercano durante los permisos. Aunque el tiempo fuera del cuartel era limitado, esos ratos servían para desconectar, para disfrutar de una cerveza fría y para recordar que, fuera de las paredes del cuartel, la vida continuaba. Y luego estaban los días especiales, como las maniobras. Era en esas salidas al campo donde muchos sentían, por primera vez, el verdadero espíritu de la mili. Montar tiendas de campaña, cocinar al aire libre, hacer guardias nocturnas bajo un cielo estrellado. Aunque el cansancio fuera extremo, había algo casi místico en esas experiencias. En el silencio de la noche, con el frío calando los huesos y el sonido lejano de algún animal, uno podía sentir que estaba viviendo algo único, algo que no se repetiría jamás. Para el final del servicio, la mayoría de los reclutas había cambiado. La mili no era perfecta, y no todos la recordaban con cariño, pero incluso aquellos que no la disfrutaron reconocían que había dejado huella. Algunos regresaban a casa con nuevas habilidades, otros con una nueva perspectiva de la vida. Todos, sin excepción, volvían con historias que contar. Historias que, con el paso de los años, se convertían en anécdotas que se repetían en las reuniones familiares o entre amigos, acompañadas siempre de una sonrisa nostálgica. La mili en los años 80 era, en el fondo, un reflejo de una España que estaba cambiando, pero que aún conservaba tradiciones que unían a las personas. Era un tiempo de crecimiento, de aprendizaje, de desafíos y, sobre todo, de momentos que quedaban para siempre en el corazón de quienes los vivieron. Porque, al final, más allá de las marchas, del uniforme y de los días interminables, lo que realmente importaba eran las personas y las historias compartidas. Y eso, para muchos, era el verdadero legado de la mili. Para muchos, la mili en los años 80 no fue solo una obligación, sino una experiencia que dejó huella, para bien o para mal. Era un rito de paso que marcaba el final de la adolescencia y el inicio de la vida adulta, en un entorno completamente distinto al calor del hogar. Para algunos, fue un espacio de camaradería, donde surgieron amistades que durarían toda la vida. Para otros, sin embargo, fue un periodo de esfuerzo, soledad o incluso incomprensión, enfrentándose a una disciplina rígida que no siempre entendían. Pero al final, todos, de una forma u otra, salieron transformados. Las anécdotas de aquellos días todavía se cuentan en reuniones familiares o entre amigos. Están los que recuerdan las interminables marchas bajo el sol abrasador, las guardias nocturnas llenas de historias de miedo o los primeros cigarrillos compartidos entre risas. También están las historias de cartas que llegaban de casa, a menudo leídas una y otra vez, como un puente con el mundo que habían dejado atrás. Y, por supuesto, no faltan los recuerdos de las bromas pesadas, las comidas en el rancho, o la sensación de orgullo al ponerse el uniforme por primera vez. Hoy, la mili es vista con una mezcla de nostalgia y alivio. Muchos la recuerdan como una época dura, pero también como un tiempo que les enseñó valores como la disciplina, el compañerismo y la capacidad de adaptarse. Otros, sin embargo, no pueden evitar pensar en lo que se perdieron durante esos meses fuera de casa.
Sea como sea, es innegable que la mili dejó su marca en toda una generación, y que, al recordarla, aflora una parte de nuestra historia reciente. Una historia que, aunque a veces se cuente con humor, siempre lleva consigo el peso de aquellos días que moldearon a jóvenes en hombres.